cuando. Muy buenas noches, bienvenidos a esta conferencia, la número 12, acerca de las leyes de retorno y recurrencia. Entonces vamos a reflexionar un poco acerca de estas dos leyes. El objetivo de esta conferencia es que comprendamos muy bien estos dos temas y comencemos nuestro trabajo de meditación. Entonces, bueno, vamos a comenzar a explicar pues lo que es la ley de retorno. Y pues vamos también a explicar cómo trascender estas dos leyes. Bueno, y nos saluda Lady. Muy buenas noches para Lady. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que es el retorno. Entonces vamos a comenzar reflexionando de que realmente el reflejo de nuestra vida exterior es el reflejo de lo que llevamos dentro de nosotros mismos. Si nosotros no cambiamos nada en nuestro interior, si no reflexionamos, si no estudiamos, como lo vamos a plantear en esta conferencia, pues no vamos a cambiar nada externamente, no vamos a avanzar, ¿sí? Vamos a estar girando en una rueda mecánica, que es la vida, y vamos a quedar atrapados por ella. Astralmente, esto se, se relaciona con el tren o con el transporte público cíclico. Entonces, debemos salirnos de ese tren. La forma de salir de esa mecanicidad, ese círculo vicioso que es la vida, es comenzar a comprender que existe un nivel de ser. Es necesario comenzar a trabajar verticalmente, a ascender. Bueno, vamos a explicar de qué se tratan estas dos leyes y pues nuestro trabajo en este camino interior. Bien, entonces la ley de retorno. La ley de retorno es una ley que se ve en todo el universo, en las personas, en los planetas, la naturaleza, todo. Todo está regido por esta ley. Todos tenemos esta ley mecánica. Nosotros aparecimos, digamos, en esta existencia. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos. Pero vamos a retornar, porque el tiempo es cíclico, la vida es cíclica. Así como los planetas giran en torno alrededor del Sol, la Luna gira alrededor de la Tierra. Todo está en un movimiento de traslación. Todo es circular. El tiempo es circular. La vida no es plana, no es lineal. La vida vamos a retornar si no aprendemos. Vamos a seguir en los mismos ciclos ahí una y otra vez hasta que no comprendamos y ascendamos a otro nivel. Es como quedar atrapado en una línea de tren, dando giros y giros y giros, hasta que no cambiemos nuestra forma de pensar, siempre vamos a estar en la misma mecanicidad. Muchas personas se cansan de su propia existencia y pues no saben que la respuesta está en su interior. El cambio interior pues les va a hacer cambiar toda su vida. Bueno, vamos a ver un poco más de esta ley. Entonces, la muerte, nosotros creemos que la vida es lineal y que en la muerte se acaba todo. Resulta que no, la muerte es un paso y vamos a volver a retornar. Y vamos a volver a retornar con lo mismo. Entonces, esa liberación temporal de la muerte, si nosotros no hemos cambiado nada en nuestra psicología, pues vamos a volver a nacer en las mismas condiciones o peor, vamos a vivir los mismos dramas o peor, y vamos a vivir las mismas acciones o peor, porque si no cambiamos nuestra forma de pensar, vamos a volver a lo mismo. El problema es que vamos a llegar cada vez a tener más y más pesadez, más problemas, hasta que llega un momento en que tenemos tanto defecto psicológico en nuestra psicología que no podremos continuar como humanos y llegaremos a vivir todos los mismos dramas, pero en los reinos de animal y vegetal. Bueno, vamos a seguir comprendiendo un poquito esto.
Entonces, nosotros como estudiamos en la, en las leyes de evolución e involución, somos conectados a esta naturaleza. Esta naturaleza también es cíclica. Todas las plantas, los planetas, toda esta escuela que es la naturaleza, aparece y desaparece. Todo es cíclico y vuelve a aparecer. Los animales evolucionan, involucionan y vuelven otra vez. Entonces a nosotros, según estas leyes de evolución, que tenemos que comprobar internamente, pues nos conectan a la naturaleza y vivimos un ciclo natural. Y en ese ciclo natural vamos a tener derecho solo a 108 cuerpos físicos como humanos. Es decir, que solo 108 vidas vamos a tener con cerebro intelectual. Y este cerebro intelectual es el que nos da la capacidad de reflexionar y salir de la rueda. ¿Sí? Si no, pues llegaremos a la evolución y terminaremos un ciclo en la naturaleza. ¿Sí? Que eso es un alma. ¿Sí? Tenemos derecho a 3000 ciclos. Es decir, tenemos derecho a 324.000 cuerpos físicos, humanos como tal, para nuestro aprendizaje. Entonces, bueno, vamos a concentrar más en lo que es la ley de recurrencia, pero pues ahí nos damos cuenta que todo es cíclico en esta escuela, todo es retornar, ¿sí? Entonces es necesario que comprendamos. La única forma de salir, porque también vamos a ver cómo salir, es utilizando esa capacidad de reflexión, como todo en la vida. Si nosotros llevamos una relación, dos relaciones, tres, cuatro y siempre lo mismo, si llevamos un trabajo y nos sacan del trabajo, dos, tres, cuatro, cinco veces y siempre nos echan del mismo trabajo por el mismo problema, pues si no vamos a reflexionar, pues vamos a seguir en esa rueda mecánica. Entonces ahí vamos a comenzar a comprender las claves para salir de todo esto. Bien, aquí nos saluda Jimena y nos saluda César Mauricio. Muy buenas noches. ¿No se supone que tenemos ya sea 7 o 12 vidas antes de salir de la rueda y transicionar? ¿Cómo sé cuál es la verdad? Ah, sí, no, uno tiene que preguntarle al ser cuántas vidas tiene como humano, que le muestren, que le muestre su ser, cuántas vidas tiene. También le puede preguntar cuántas, cuántos ciclos ha girado, qué tan vieja es su alma. Entonces, ahí está. También le puede preguntar al ser, le puede preguntar cuántas vidas como humano le quedan en este ciclo de la naturaleza. Entonces, generalmente, ante esa pregunta le van a mostrar las velas encendidas, que son las vidas que ya ha consumido en este ciclo natural, y le muestran las velas apagadas. Esas son las vidas que le quedan en esta naturaleza, como humano. Si no termina o tiene un defecto psicológico demasiado grande, pues llega un momento en que ya no, ya pierde su capacidad de ser humano, porque ya no tiene capacidad de reflexionar, y entra a la involución. ¿Sí? La evolución es estar en la naturaleza, pero de una manera evolutiva, sin dharma, con los mismos problemas psicológicos, pero aprendiendo a través del instinto. Entonces, bueno, bien, todo eso hay que preguntarlo al ser y tener experiencias astrales, también preguntar vidas pasadas, qué hemos hecho, que nos muestren un aprendizaje de esta existencia o de otra existencia. Ya nos podemos dar cuenta de una cantidad de efectos psicológicos y situaciones que hemos afrontado y que todavía cargamos. A este cuerpo físico, poco a poco vamos a comprobar que hasta le cargamos enfermedades creadas desde otra existencia, una cantidad de situaciones, psicología, toda la psicología, la cargamos desde otra existencia. Y lo malo es que si no reflexionamos, pues cada vez va a ser peor. Si nosotros desde pequeños nacimos con ira y le tiramos el tetero a la mamá, si no reflexionamos, pues en esta existencia esta ira va a ser peor. Hasta podemos morir con los órganos totalmente reventados de la ira. Entonces, por eso es que las oportunidades son para que reflexionemos y estudiemos y eliminemos esos defectos. Bueno, eso es lo que vamos a ver.
en esta conferencia. Ese es el objetivo. Ver estas realidades, comprender estas situaciones y pues encontrar la forma de salir. Aquí nos saluda Elsa María. Muy buenas noches. Bueno, entonces la ley de retorno, nosotros pues desencarnamos desde otra existencia. Es bueno pedirle al ser que nos muestre cómo fue nuestra desencarnación, aspectos de otra existencia anterior, y pues de ahí pasamos al limbo, ¿sí? En la muerte solo se pierde el cuerpo físico y lo que es la personalidad, o sea, los títulos, la importancia, todo eso, el dinero, las propiedades, todo eso se pierde, porque eso no se lleva al ataúd. Y tampoco el cuerpo físico se lo comen los gusanos, pero sí queda nuestra psicología y queda nuestra conciencia. Entonces, lo que nosotros hayamos desarrollado de conciencia, eso va a perdurar. Y lo que nosotros hayamos alimentado de defectos también va a perdurar. Y eso se va a ver reflejado en nuestra siguiente existencia. Entonces, hay dos formas de entrar en ese estado del limbo, que es la primera infradimensión. Pues en un estado que no es consciente, pues simplemente uno va a aparecer allá con los mismos problemas. Sigue allá preocupado por lo mismo. O si despertó alguna conciencia, pues puede estar allá aprendiendo, reflexionando un poco. Llega un momento en que los maestros de la ley, a través de los juicios, le asignan sus padres, de acuerdo a su dharma, sus aprendizajes, todo lo que haya hecho, y le asignan la familia y sus padres. Entonces, pues llega la concepción y entra otra vez a una nueva existencia. Si en esta existencia pues comienza a reflexionar, pues será útil y mejorará. O sea, sus aspectos psicológicos serán mejores. Pero si no, pues empeorará. Puede haber una existencia terrible donde empeoró terriblemente y puede ir en evolución. O puede haber una existencia maravillosa donde reflexionó todo, estudió todos los aspectos psicológicos y se autorrealizó. Bueno, entonces vamos a ver. Muy buenas noches para Virginia, bienvenida. Bueno, para nuevas, mi nombre es Daniel, estamos compartiendo estas conferencias que les van a permitir descubrir el mundo espiritual. Entonces, bueno, estas dos leyes son importantes para nuestro trabajo interior. Bueno, aquí Viana Herrera nos dice, si tu madrastra de pequeña te hace dar ataques de ira, ella ya murió. Sí, eso nos corresponde y eso hay que estudiar, ¿sí? O sea, si la ley nos puso en una situación difícil, es porque algo teníamos que estar aprendiendo de ahí, o algo teníamos que estar pagando ahí. Es necesario que cada uno pregunte a su ser interno, ¿por qué me tocó afrontar esa situación? ¿Sí? Entonces, en una experiencia onírica o en el astral, lo más consciente que podamos, vamos a recibir la respuesta de nuestro ser, o nuestro mismo ser nos va a llevar a ver la situación real de lo que sucedió. Algunas cosas malas que nosotros creemos que son malas, que, ay, es que me regañaron cuando era pequeñito. Cuando nosotros adquiramos cierta madurez y reflexión, nos damos cuenta que hasta eso era bueno. Entonces es un trabajo de reflexión y meditación personal, ¿sí? Y cada uno va a encontrar el porqué de las cosas, va a encontrar realmente las respuestas con su ser, va a comprender muchas cosas, va a haber experiencias muy hermosas, muy interesantes, pero también va a haber experiencias duras, fuertes, pues donde uno pues realmente no fue pues tan dulce y pues digamos que pues por algunas razones pues también le tocan situaciones difíciles. Pero bueno, lo importante es sacar sabiduría, no es echarse la culpa, ni echarle la culpa a alguien, ni juzgar a nadie. Todos estamos en este aprendizaje.
Bueno, sí, Ninoska, cuéntanos. Buenas noches a todos. Consulta, cuando hago una pregunta al ser, ¿puedo preguntarle si la próxima vida me toca ser varón o mujer? ¿O Anubis es el que decide en un juicio que te van a hacer? Eso por un lado. Y por otro lado, cuando le hacemos las preguntas al ser, ¿ellos se manifiestan a través de los sueños? Esa es mi pregunta. Eh, eh, sí, la sexualidad y todo eso, la sexualidad, los aspectos económicos, los padres, el país, la, la- los estudios, el nivel cultural, la personalidad, la forma de ser, se la definen los maestros de la ley divina en la desencarnación, ¿sí? Entonces, digamos que uno debería estudiar es para atrás, estudiar por qué me tocó esta situación, por qué este país, por qué mi mamá, por qué mi papá, por qué me pasa esto, cuál es la recurrencia con esto, quiénes son mis hermanos, mis hijos, mis padres, todo, ¿sí? De la reflexión de uno, pues va a salir, de la reflexión de uno, pues ahí ya va a tener que afrontar de una manera diferente el juicio. El juicio, sobre todo el tercer juicio, que es, frente a Nubis, eh, donde pues va a estar la fiscalía y pues va a haber los maestros defensores y pues uno tendrá que afrontar eso, ¿sí? Ahí le pesarán el dharma, el karma, la situación, si vale la pena que uno siga en esto, eh, o pues si ya no sirve. Entonces, ahí es donde se va a definir. En este momento, cuando uno ya tiene conocimiento, entra todo en juego. O sea, en este momento todo está en juego. O sea, en este momento toda esta ley de retorno es el destino, ¿sí? Pero en este momento nosotros tenemos la oportunidad de cambiar nuestro destino, ¿sí? O sea, nosotros en este momento tenemos la oportunidad de cambiar el destino. Entonces aquí nos la estamos jugando. Y, ajá. Pero la pregunta que uno le hace al ser cuando está acostándote, etcétera, el sueño que se te presente, ¿esa es la respuesta del ser? Sí, generalmente son lírico. Sí, generalmente son lírico o también hay Mm, muchas respuestas en el físico. O sea, en el físico sí le van a mostrar algunas cosas y uno comienza a darse cuenta. Por ejemplo, uno está estudiando un defecto psicológico. Uno está ujú. estudiando, bueno, yo quiero estudiar la lujuria. Y de pronto todo el mundo comienza a parecerse lujurioso y con conceptos y uno no debe aterrarse, uno debe como aprender, ay, vea esto, yo no sabía esto, ay, vea, y reflexiona, ¿sí? Pero realmente la mayoría y sobre todo cosas de su vida anterior y todas las cosas son experiencias oníricas. Y el ser lo saca a uno y lo lleva ya a, pues a cuando era joven, cuando era niño, o le muestra una vida anterior, le puede mostrar cómo era su vida o algunas situaciones, ¿sí? O le responde directamente. También le puede responder Ujú. directamente en un sueño, le dice, eh, pues porque uno también se queja, ¿sí? Uno le dice, es que esto es injusto, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? Que esto, ¿sí? Y pues el ser le dice, no, no, antes le fue bien. Entonces uno comienza como así, ¿sí? Entonces ahí pues comienza uno a reflexionar y pues de todas maneras también son varias experiencias, varias preguntas, preguntar muchos aspectos y estar reflexionando, ¿sí? Uno debe preguntar muchas veces, Ujú. ¿sí? Estar haciendo su tareita. Eh, ahorita vamos a ver un poco Allí mejor el también, asunto. sí, yo. Ok. Bueno, sí, muchas gracias, Ninosca. Bueno, ahora sí, eh, vamos a ver acá. eh, bueno, aquí me pregunta. Bueno, vamos a responder aquí una preguntita y ya entramos saltando. Dice, nos saluda Freddy Rojas. Dice Humberto, ¿cuánto tiempo dura la persona en el limbo? Eso también lo define la ley. Si una persona presta esperanzas, tiene una gran capacidad de reflexión o ha trabajado en el arcano, o sea, en la sexualidad ascendente, es muy rápido,
¿sí? Es muy rápido. En este momento, si está trabajando y tiene la oportunidad, es muy rápido. Eh, o pues la ley puede definir que definitivamente no. Hay personas que duran mucho tiempo en el limbo. Entonces, depende de los trabajos, del Dharma que haya hecho. eh, Eso sí ya lo define la ley. Pero sí no es algo que uno pueda definir así con su mente. ¿Sí? Entonces, bueno. Sí, don Fernando, cuéntenos. Hermano Daniel, buenas noches. Buenas noches, don Eh, Fernando. todo lo que todo es, todo gira, todo es redondo. Sí, Si uno manda positivo, llega al lugar donde tiene que llegar, choca, se amplifica y continúa el viaje hasta llegar a otra vuelta donde tú mandaste. Ahora, si tú mandas positivo, choca, se amplifica y llega positivo. Y si tú, en el fondo, la realidad, si tú mandas un brujerío, choca el brujerío donde tiene que chocar, amplifica y vuelve el brujerío donde vos. ¿Eso es real? Gracias. sí, sí, pues por eso también estas leyes tienen que ver mucho con la ley de karma y dharma, ¿sí? Porque si uno tiene Eso es deudas, como un boomerang, profesor. bueno, el boomerang es la ley del karma, ¿sí? Pero la ley del karma es una de las leyes que lo hace uno repetir la tarea, ¿sí? Uno no se puede ir de este sitio hasta que no pague todas las deudas, ¿sí? Entonces, sí, si uno tiene deudas pendientes, tiene que pagarlas. Por eso es que, pues, la conferencia de mañana sí es complementaria a esta, porque uno sí debe estudiar el por qué está encerrado en un ciclo, pero también debe estudiar la conferencia del karma, que es la del boomerang, para pagar las deudas, ¿sí? Es que si uno no paga las deudas, no sale, ¿sí? Entonces, sí, vamos a ver eso al final. Bueno, entonces dura un poco en el limbo. Eso es lo que la ley defina, ¿sí? Yo conozco personas que en el limbo duran muy poco, ¿sí? Prácticamente a los meses ya uno los ve ahí otra vez, ¿sí? Profesor, y cuando están en el limbo, encuentran un cuerpo y se meten en el cuerpo para realizar la tarea que no hicieron anterior. Eh, Cuando nazca, ¿sí? O sea, es que la ley de retorno es, o sea, uno está en el limbo, ¿sí? Allá le hacen los juicios. Y de acuerdo a esos juicios, ya la ley le encuentra la pareja, ¿sí? Entonces los papás, la ley los coloca y tienen un niño, y ese es uno, ¿sí? Y ahí empieza de nuevo el aprendizaje de uno. Entonces, ese niño va a tener el Dharma con el que venía, los defectos psicológicos con los que venía, las citas con los que venía, o sea, el mundo en el que venía, ¿sí? Entonces ahí empieza el aprendizaje. Bueno, generalmente uno nace en la semilla de sus descendientes. Generalmente uno nace en su misma familia, pero no siempre, ¿no? A veces, pues naces por afinidad psicológica. Puede que una familia tenga una determinada afinidad psicológica y nazca ahí por esa afinidad. Puede que sea por conciencia o puede que sea por recurrencia, por aspectos psicológicos. Por ejemplo, pues si su efecto psicológico más marcado es la codicia, pues nace en una familia donde todo sea empresarial, ¿sí? Esas familias donde el papá es el gerente, la mamá es la administradora y los hijos es el contador, el vendedor y el que produce, ¿sí? Entonces se organizan de una vez y más adelante van comenzando a discutir sus problemas de dinero y se van comenzando a presentar todos los aprendizajes que tenía en esa situación. Entonces, uno carga mucho de lo que es la familia, pero también uno tiene que ver el aspecto psicológico. Entonces, por eso es que es necesario comenzar a preguntar, ¿no? También, ¿Cómo?
espiritual también, profesor. Sí, bueno, si tiene Dharma, o sea, si tiene, digamos, conocimiento y ha hecho un buen trabajo por los demás, pues le dan una familia con buen Dharma y que tenga conocimiento. ¿Sí? Que desde chiquito le estén diciendo, mire, reflexione, trabaje, mire esto, mire lo otro. Entonces ya va teniendo Dharma. ¿Sí? O sea, todo lo que uno recibe o donde uno nace, depende de lo que uno haya hecho en otra existencia. ¿Sí? Así sea de conciencia o así sea en involución. Así como, pues no es tanto lo positivo o lo negativo, lo consciente que uno haya hecho y los defectos que también haya alimentado. ¿Sí? Un tomate no nace en un naranjo. ¿Sí? O sea, uno sí tiene una conexión psicológica con la familia en la que uno nace. ¿Sí? Entonces toca estudiarla. ¿Sí? En otra conferencia vamos a tocar bien ese tema, pero pues ahí es donde uno comienza a darse cuenta de cuál es su aprendizaje, a qué vino y cómo tiene que resolver todo eso que uno tiene, porque pues si es retorno es porque todavía tiene mucha carga que resolver. Bueno, ya para finalizar lo de la ley de retorno, la ley de retorno es mecánica, ¿sí? O sea, uno nace y vuelve y nace, pero eso se lo coloca en la ley, ¿sí? Uno no define su familia, no. Eso simplemente la ley dice, bueno, este dice algo, entonces lo ponemos acá. Este no hizo nada, entonces lo colocamos acá. Pero eso es mecánico. La reencarnación es diferente. ¿Sí? La reencarnación es cuando ya un maestro quiere hacer una obra o está terminando alguna obra o tiene ya un porcentaje muy alto de conciencia y escoge directamente dónde van a hacer, cómo, en qué época y el trabajo que va a realizar. Bueno, ahora sí, la ley de recurrencia, que es la que más nos importa. Entonces, bien, la ley de retorno es que vamos a estar acá en esta licuadora una y otra vez hasta que no aprendamos. La ley de recurrencia, Pero la licuadora, perdón, que me metas, la licuadora, ¿qué tiene? ¿Qué contenido tiene? ¿El no, jugo pues, o para no, una torta o qué? no, es en esta vida es Bueno, una licuadora. pero yo decía, bueno, es como un ejemplo, perdón. Tenemos la licuadora, pero vamos a hacer, digamos, una crema, bueno, No, en nada. fin. Entonces, Bueno, entonces yo soy borro toda chistosa, perdón. olvídelo de la licuadora. Olvídelo. Bueno, en este de girar y girar. Bien, aquí el genio nos dice, me están asustando, primera vez que asisto a una conferencia de estas, creo que fue Hitler. Pues uno puede haber sido muy malo o haber sido muy bueno. Lo importante es reflexionar, ¿sí? Porque hay muchas cosas buenas de lo malo y hay muchas cosas malas de lo bueno, ¿sí? Tiene que reflexionar, ¿sí? Hitler tenía un nivel muy alto. Lo que pasa es que en esa vida, pues, se tiró del caballo, ¿sí? Entonces, pues, la embarró. Entonces, por eso es que uno tiene que tener cuidado, uno debe estar siempre reflexionando, ¿no? Uno no debe decir, no, es que yo ya estoy muy arriba, entonces ya, no, ojo, por andar ahí levantando los brazos, diciendo que ya va ganando, se cae del caballo y queda ahí tirado. Aquí la señora Ginés nos dice girando, sí, o sea, dando vueltas, es que la vida es dar vueltas en lo mismo, eso es la vida. Uno tiene que comenzar a Una reconocer eso. ruleta, mejor dicho, con números y con bolas. Sí, no, el ser astralmente le muestran a uno que es una ruleta, la vida es como una ruleta de, de esas de parque de diversiones. O sea, es Carrusel. un carrusel, no, el carrusel está más relacionado con la mente. La vertical, una que va girando así, vertical es que eso es la vida, está en la vida,
O sea, si uno le pregunta a una persona, ay, vea, esa persona estará que está avanzando o no, y muestran que esa persona está en ese carrusel vertical, ¿sí? Quiere decir que está en la vida, o sea, está en el sube y baja de la vida. En cambio, si está girando horizontal, es una persona que está en su mente, o sea, es una persona que no sabe controlar su mente. Sí, Brian, cuéntenos. Bueno, Daniel, tengo una consulta y no habría la posibilidad de que uno se mueva en la vida, algo así. Yo cuando, digamos, tuve así, digamos, mi tipo de despertar, como quien dice, empecé a cuestionarme la vida. Ese día a mí se me presentó un hombre anciano y se llamaba Rómulo Gómez. Yo tenía 15 años en aquel entonces y antes de eso a mí no me importaba nada de eso, francamente. Era como una más del montón. Y luego de eso yo vi que en mis ojos tenía una venda y luego la venda se hacía de yeso, se hacía como duro. Y luego del centro se agrietaba, ¿no? Se rajaba y luego se rompía la venda. Y bueno, de ahí empecé a tener mis experiencias y empecé a cuestionarme todo, a sí, preguntarme la todo, venda es pensé que estar iba a estar todo. ciego. Sí, sí, Brian, todos tenemos un shock. O sea, eso es lo que se llama un shock. Acá en las conferencias se llama un choque, ¿sí? ¿Cómo es un choque en la vida? Uno está en su vida y de pronto le llega un momento muy difícil, un fracaso emocional, lo dejó lo dejó Gracias, ¿no? Y estaba sentado y muy tierno. sí, bueno, sí, esos son los choques. O sea, el ser le va a poner a uno choques. Generalmente es una situación difícil. Puede ser en la vida, un problema económico bien grave, un problema de pareja bien grave, un problema en el que uno ya no sabe para dónde ir, o también experiencias internas, ¿sí? Se le presenta alguna parte del ser, un maestro, o se le presenta a la Madre Divina también, eh, una cantidad de situaciones, y ese es un choque. Ahí uno tiene la oportunidad de abrir la conciencia, de despertar, ¿sí? Eso de quitarse la venda de los ojos es comenzar a ver la realidad, ¿sí? Entonces, si logró romper, sí, ¿El shock es igual al péndulo o es diferente? ¿El péndulo es positivo no, o negativo? no, el choque es simplemente que usted está en su vida y de pronto le pasa algo duro que le hace reflexionar, ¿sí? Digamos una enfermedad, ¿sí? Entonces, o digamos un proceso de pareja bien duro, o un proceso con un hijo, ¿sí? O lo que dice Brian, se le presenta a un maestro, se le presenta, o algo extraño, eso es un choque. Entonces uno tiene la oportunidad de despertar. Hay personas, y hay personas que están en el grupo, que hasta la Madre Divina se les ha presentado, y aún así no despiertan, ¿sí? Entonces es necesario pues aprovechar esos choques para comenzar a despertar, quitarse la venda de los ojos y avanzar. Aquí Fran nos dice, no te asustes, la idea es romper patrones repetitivos y más cuando ya sabemos qué errores hemos cometido. Sí, pues Hitler no, desafortunadamente Hitler pues le embarró, ¿sí? Mucho, pues bueno, pero hay personas que estuvieron en todos esos procesos que la ley les da la oportunidad. O sea, aquí no se trata o sea, que tienen que pagar mucho, pues sí, pero pues, pero pues si tuvieran la disciplina para hacer el mal, pues tienen que tener, algo de disciplina tienen, entonces que la utilicen para el bien, ¿sí? Entonces, pues ahí está la oportunidad. Aquí Ángela nos dice, desde pequeña he sido muy, muy atacada y por mi propia familia. Los errores que cometí siento que fueron pocos para lo que he padecido y no sé cómo salir.
¿cómo sé si lo que para mí es solución realmente no lo es? Sí, uno debe aprender, uno debe reflexionar por qué me pasó esto y qué es lo bueno de eso, ¿sí? Digamos que uno no debe coger esa posición siempre de es que fui víctima de esta situación. De todas maneras, dentro de esa situación debe haber algo, debe haber un porqué y algo le quedó a uno, ¿sí? Entonces, pues hay un ejemplo, pues duro, pero es un ejemplo que está en el mundo. Hay una persona que es un ciclista que logró salir adelante. Pues aquí no vamos a ser ciclistas, pero él dice que pues lo mejor que le pudo haber pasado en su vida fue que pues que su papá desencarnó, porque eso le dio el despertar para comenzar a darse cuenta que tenía que crecer en esta vida. Entonces, de lo duro, de lo fuerte, si uno lo sabe, realmente reflexionar, eso le va a dar el impulso. Sí, sí, Brian, cuéntenos. Bueno, entonces, Sí, lo que dices, porque yo pienso que en mi vida lo mejor que me ha pasado ha sido lo peor que me ha pasado en realidad. Porque si yo hubiese, digamos, hola, ¿no se escucha? Debe ser internet. sí, sí, ¿Sí se escucha? sí, sí se escucha. Sí, Bueno, digo porque si yo me imagino, digamos, si hubiese nacido en cuna de oro, con todas las posibilidades, para, digamos, no sé, algo que todo el mundo quiere, ¿no? Una buena casa, una familia, o todo, etcétera. Bueno, el mundo sería bueno. Si yo estuviese en esa escena hipotética, digamos, ¿no? Obviamente nunca me preguntaría para qué estoy en este mundo, si ya tengo todos los placeres que quieren mis demonios. Pero, sin embargo, yo, pues, como todos acá hemos crecido en una situación difícil, problemas, de muchos problemas, etcétera, etcétera. Y eso nos hace cuestionarnos, ¿en serio esta es la vida? ¿Solamente nacimos para sufrir o solo nacimos para crecer, trabajar como animales, como burros, jubilarnos, después nos morimos? ¿Y luego qué pasa? O sea, eso es todo lo que hicimos. O sea, realmente eso es el propósito de la vida, sufrir y por ahí sentir un placer de cualquier cosa efímera. Y eso es todo, ¿no? Entonces, digamos que a mí lo mejor que me ha pasado ha sido lo peor en realidad. Entonces, yo agradezco todos los problemas que me manda la vida, porque si uno supera esos problemas, pues obviamente saca más sabiduría, más fuerza, y eso es lo que a veces le digo a una persona que tiene un problema, ¿no? ¿Qué sabiduría tú sacarías si superaras tal problema? ¿No? Tienes drogadicción, alcoholismo, si tú logras superarlo, pues obviamente vas a ser más fuerte, más sabio, y vas a ayudar a más personas, y eso es lo como que los motiva más, los ayuda. ¿Tú algo? sí, todos sí, sí, muchas gracias, Brian. Sí, todos recibimos un choque de alguna forma, ¿sí? Y pues cada uno tiene su inteligencia, ¿sí? El Buda nació en una cuna de oro y aún así él comprendió. Entonces, pues cada uno de acuerdo a su propia inteligencia va aprendiendo. Pero sí, de las cosas Sí, duras, seguro. uno en lugar de ponerse a lastimarse, es encontrar el porqué, la razón, ¿sí? Como hace poco una señora reflexionaba, una señora llegaba y salió a coger un transporte, pero pisó mal y se rompió un tobillo, ¿sí? Y pues sufrió mucho y pues tuvo que enyesarse el tobillo. Pero después supo la noticia que ese transporte, el que ella iba a coger, pues se estrelló. Entonces uno se, se, se pone a fijarse mucho en esos dolores, pero después reflexionó que era mejor haber quedado con el tobillo ahí enyesado y no haber perdido la vida en ese accidente. Entonces, todo es por algo, ¿sí? Y pues uno debe aprovechar cada cosa para su aprendizaje. Bien, entonces la segunda ley es lo que se llama la ley de recurrencia. Estas recurrencias las van creando los yoes, ¿sí?
Entonces, uno tiene una cantidad de efectos psicológicos, pero esos defectos psicológicos están en las dimensiones superiores, están allá, en nuestra mente, emociones, deseos. Ellos tienen el dominio de todo eso. Y además de eso, utilizan nuestra personalidad. O sea, nuestra forma de ser también está manipulada por esos defectos. Entonces, como tenemos estos defectos porque no lo hemos eliminado, por eso es que estamos acá, y esos defectos además tienen deudas, entonces se va formando una recurrencia, lo que se llama el destino. Entonces, cada uno de esos defectos tienen citas, compromisos, deudas, tienen karmas. ¿Sí? Si un defecto de estos psicológicos nos hizo, un defecto de ira, nos hizo generar un pleito, hacerle daño a alguien, esa es una deuda. Entonces puede que nosotros no nos hayamos acordado de eso en esta o en otra existencia, y pues eso, esa deuda va a volver. ¿Sí? Entonces cuando nos pase algo malo, pues allí está. ¿Sí? ¿Quién generó todo eso? Pues nuestros defectos psicológicos. Aquí Eric Santiago nos dice, si me arrepiento, bueno, y cambio mis errores, de todas formas me juzgarán los jueces. No, uno debe eliminar los defectos y pagar. Entonces los jueces ya, pues obviamente, pues el defecto ya no existe, ¿sí? Entonces, si por ejemplo hay una persona, pues no sé, adúltero, entonces por allá se fue a un romance. Si esa persona se pone a arrepentirse, a llorar y a sufrir y a pedir perdón, pues no va a pasar nada, ¿sí? La solución es estudiar el por qué, cómo fue, qué pasó, qué sentí, qué deseé, comenzar a reflexionar, que eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a comenzar a meditar y pues ir ante la ley divina y pagar ese karma, ¿sí? Entonces la ley, pues, pues la ley le dice cuánto tiene que pagar o qué va a pasar con uno. Entonces ahí ya resuelve. Si uno ya pagó el karma, ya está limpio ante la ley, pues ya la ley ya lo deja uno libre, ¿sí? Porque ya salió de eso. El día de mañana vamos a ver cómo pagar, ¿sí? ¿Cómo vamos a pagar? Bueno, hoy apenas estamos viendo pues lo que hacen estos defectos psicológicos en nuestra vida y por qué tenemos tantos problemas en esta vida. Entonces, si cada uno de estos defectos psicológicos tienen un compromiso, digamos un defecto psicológico de lujuria, tuvo un romance a los 15 años, entonces ese romance, ese defecto se va a comunicar con esa persona y va a volver a buscar otra vez actuar en la misma novela, en la misma película, ¿sí? El problema es que si no estamos reflexionando acerca del yo romántico, del yo de la lujuria, las sensaciones, los deseos, bueno, todo eso que tiene, todos los defectos psicológicos que se incluyen en esa película, pues la película va a empeorar. Si antes, en otra existencia, ese romance duró, digamos, un año, pues esta vez puede durar más tiempo, ¿sí? Hasta puede terminar ya en hijos, en una cantidad de situaciones, en problemas maritales, etcétera, ¿sí? Entonces, ese es el problema de dejar avanzar las películas, porque cada vez van a ser peores. Llega un momento, llega un momento eh, que pues la situación va a ser tan inmanejable. Hemos tenido tantos romances, tantas cosas, que ya no tenemos la capacidad de reflexión y no tenemos la capacidad de salir de esas situaciones y ahí nos tenemos que afrontar a lo que se llama la involución. Aquí Eric Santiago dice, el nombre verdadero de Jesucristo es Amanuel, Emanuel. Ah, no, uno debe arrepentirse con su propia conciencia, ¿sí? Es uno mismo.
Uno darse cuenta de lo La que hizo, conciencia, juzgarse profesor, es, digamos, yo le doy un besito a alguien y yo digo después, ay, no la cagué, ¿sí? Algo así. pues sí, y juzgarse duramente, ¿sí? ¿Qué estaba haciendo yo allá? ¿Sí? Entonces uno se juzga duramente y le pide a su Madre Divina que por favor le desintegre esas sensaciones. Es que uno debe estudiarse, no simplemente fue que le di el besito. ¿Qué fue lo que sentí? ¿Qué pensé? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué le di el besito? Ah, no, es que me gustaron las narices, me enamoré de su perfume, es que me compuso un poema o me escribió un cheque. Entonces, ahí me doy cuenta, claro, este defecto psicológico, mire eso, y uno se juzga duramente, pero ¿cómo fue a hacer eso? Madre mía, desintégrame estas sensaciones, esta emoción, estos actos, ¿sí? Entonces uno va mirando. Sí, don Fernando, cuéntenos. Recurrencia, volver a lo mismo. Sí, es porque los defectos psicológicos ya están programados. O sea, vuelve a lo mismo, ¿sí? Si yo no elimino los defectos psicológicos de la lujuria, voy a volver a lo mismo. Y si yo no reflexiono la forma de pensar, pues así yo pague esa recurrencia, pues entonces con la primera persona que tenga los dientes, pues no sé, medio limpios, pues ahí me voy a enamorar. Entonces uno tiene que eliminar con la petición, madre mía, desintegrarme este defecto, reflexionando en detalle. No, esto no es un Desilusionando, asunto de desilusionando, o sea, puede que me guste, desintegrando. pero, ay, tiene ojos bonitos, pero tiene fea, boca fea, bueno, algo así. No, ¿Es no, desilusión? así no fue. ¿Desapego? No, no. Usted le mira los ojos y usted se autoobserva. ¿Qué me hacen sentir esos ojos? Entonces descubre que hay una sensación de agrado. Descubre que hay unas sensaciones en su cuerpo físico, ¿sí? Digamos, siente electricidad, siente timidez, siente deseo, ¿sí? De conocer a esa persona, ¿sí? Cuando le habla a la persona, siente una cantidad, escucha una cantidad de pensamientos. Ah, yo quisiera tener 3 hijos con esos ojos. Madre mía, desintégrame este pensamiento. Madre mía, desintégrame esta sensación. Madre mía, desintégrame esta, esta emoción, esta sensación de enamoramiento. Es quitarse cada uno de esos detallitos. Si usted se elimina cada uno de esos detalles, la próxima vez que vea una persona con los ojos así como un búho, usted descubre que ya no siente ni agrado, ni sensaciones, ni pensamientos. Simplemente ve un búho, una persona ahí, no más. Eso es, porque ya ha comprendido. ¿Y cómo salió la comprensión? De desintegrar cada uno de los detallitos. Eso de poner el péndulo y todo eso, eso le ayuda a uno, ¿sí? Pero, ¿qué tal que le aparezca una persona con el juego completo, con los ojos bonitos, los labios bonitos, la nariz bonita, las orejas, todo se queda como, no elimine, comprenda que son formas y ya. Aquí dice Rubén, diferencia entre error y culpa. Ah, bueno, el error pues es el acto del defecto psicológico. Uno debe buscar ese defecto psicológico, estudiarlo y eliminarlo y pagar por ese error, ¿sí? La culpa es un defecto psicológico. La culpa lo que hace es hacer algo que no tiene nada que ver con lo que cometió el defecto. Ejemplo, uno va donde la vecina está estrenando una vajilla y llego yo y le rompo la vajilla. ¿Qué es lo que hace la culpa? Se pone a llorar,
le mande a mariachis a la vecina, le pide, le hace una carta, se latiga, se, mejor dicho, se tira. Eso es lo que hace la culpa, ¿sí? Se rompe las vestiduras sufriendo por la vajilla. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? ¿Qué es lo que quiere la vecina? Pues la vecina quiere que le paguen su vajilla. Entonces, cuando uno comete un error, que se dañó la vajilla de la vecina, pues tienes que pagar ese error, ¿sí? Pero la culpa lo que hace es generar un problema peor, un drama, pero al final no está haciendo nada, ¿sí? Entonces uno debe ir, eliminar el defecto, estudiarlo, por qué fui hasta allá donde la vecina a dañarle la vajilla, eliminar todo eso que hice y pagar, ¿sí? Si se le puede pagar a la vecina, pues listo. Si no, se le paga la ley y la ley le cuadra todo a la vecina. Entonces, eso es un aspecto interesante, porque la culpa, pues es algo de la conciencia, pero cuando la coge el defecto, pues lo que hace es generando un problema peor. Bien, aquí Fran nos dice, culpa, el lado pasivo del defecto, no busca mejorar, sino darse látigo, pero no hay cambio, exacto. ¿Sí? Una persona le pone, le es infiel a la pareja y eso llora, sufre, se pone a componer canciones, a sentirse aislado y todo eso, pero nunca estudió el por qué, nunca estudió qué sintió, qué deseó, cómo actuó el defecto. ¿Sí? O sea, si no comprende, si no elimina su defecto psicológico que lo llevó a cometer ese acto, así como dice Frank, pues entonces, pues puede que hasta la pareja lo perdone, dice, bueno, ya lloró tanto que bueno, volvamos. Pero eso después va a volver, porque tiene el defecto psicológico vivo. ¿Sí? Pero eso es como Entonces, una costumbre de la pareja. O sea, la dejo y me desmacho un mes, pero vuelvo porque sé que ella va a estar ahí o él. O sea, es una manipulación. se vuelve una manipulación. ¿Pero por qué? Porque no ha comprendido. ¿Sí? No ha comprendido, hombre, pero ¿sí? ¿Qué es lo que me gustaría que me hicieran lo mismo? ¿Por qué me gusta hacer esto? ¿Sí? Ah, no, es que me gusta la adrenalina, me gusta la acción, eh, me gusta jugar con mi pareja, bueno, etcétera. Uno debe comprender qué es lo que pasa y ahí se elimina. Aquí Eric Santiago dice, Daniel, ¿por qué el dinero no me dura? Esos son los aspectos psicológicos, ¿sí? Uno tiene una carga, unos defectos psicológicos que le hacen malgastar el dinero, ¿sí? Si uno tuviera conciencia sobre cada cosa, pues el dinero comenzaría a durarle, uno estaría equilibrado, pero hay una cantidad de aspectos psicológicos que lo hacen malgastar esos recursos. Entonces uno debe comenzar a reflexionar y a comprender. Es como la persona que dice, por qué no me duran las parejas? ¿Sí? Pues reflexione, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Y ahí comienza a darse cuenta de muchas cosas. Entonces las recurrencias son, cada uno de los defectos tiene su compromiso, ¿sí? Bien sea de ira, lujuria. Entonces todos esos compromisos de lujuria que nosotros hemos tenido van a volver si no los estudiamos. Todos esos problemas y peleas que hemos tenido van a volver si no los estudiamos. Todos esos problemas de dinero, robos, etcétera, si no van a volver si no los estudiamos. Y lo malo es que cuando vuelvan, entonces nos parece doloroso. Entonces es necesario es estudiar esos defectos. Bueno, entonces hay que reflexionar psicológicamente cada uno de esos aspectos psicológicos y pues pagar las consecuencias de cada acto. ¿Sí? Mañana vamos a ver bien eso. ¿Cómo pagar? Bueno, entonces
Hay una cantidad de aspectos psicológicos, nosotros debemos estudiar nuestra vida, ¿sí? Más adelante vamos a estudiar cómo. Entonces, si tenemos aspectos psicológicos de la lujuria, tenemos que repasar toda esa vida donde esos defectos psicológicos actuaron. Si tenemos defectos de la ira, de pleitos, tenemos que estudiar cada una de las peleas en las que estuvimos, participamos. Si estuvimos en fraudes, problemas bueno, de codicia, brujería, etcétera, todo de tiranía, bueno, una cantidad de situaciones, todo eso vamos a tener que estudiarlo. Si no lo estudiamos, si no pagamos esa deuda, van a volver a pasarnos esas situaciones. Y si no estudiamos el efecto psicológico, pues vamos a volver una y otra vez aumentando cada vida nuestras situaciones. Aquí Aide nos dice, acabo de terminar una relación muy lujuriosa con que duré 5 años en esta relación y él me llevaba cosas muy lujuriosas en la cama. Eso viene de una vida pasada mía. Sí, sí. Y precisamente recibió un choque, ¿sí? Donde su conciencia le dice, ya no más, ¿sí? La misma conciencia le dice, ya no más. Entonces, en este momento es necesario estudiar todas esas situaciones y pagar ante la ley todas esas deudas para que no vuelva a suceder, ¿sí? Entonces, uno debe estudiar cada uno de esos actos, a qué me lleva, reflexionar por qué tuve que vivir esto, por qué dejé que pasaran estas situaciones, qué era lo que yo buscaba, qué defectos psicológicos me engañaron, qué pensaba, qué sentía. No, es que dejé que esa persona abusara en ciertas formas, porque es que yo tenía una dependencia emocional o era muy dependiente, creía que eso era el amor, etcétera. Todo eso uno lo tiene que estudiar, ¿sí? Cuando uno ya tiene claro, reflexiona, medita, ahorita vamos a ver cómo, entonces ya no va a volver una persona así, ¿sí? Ya no va a volver porque pues uno ya sale de esa recurrencia. Aquí dice, sí, eso me llevó a sentir culpa y a decirme a mí misma, aquí no pertenezco. Sí, la culpa pues es una primera acción, pero el problema es que la acción que pone la culpa es una salida falsa, ¿sí? Entonces, pues como la forma de solucionar es pues tirarse de un barco, pero no, la forma es estudiar, reflexionar, y si hay unas deudas, pues pagar esas deudas ante la ley. Y cuando uno pague eso, pues ya por ley no le corresponde, ¿sí? No le corresponde nada de eso. Bueno, entonces, bueno, vamos a ver cómo estudiar esto. Bueno, entonces si desintegramos los defectos, si comprendemos y estudiamos los defectos, pues no vamos a estar envueltos en estas situaciones más y Pero, vamos a cambiar nuestro profesor, destino. los, perdón, ¿los actores son los yoes directos o son copia o se prenden o qué se hace? Los actores son los defectos de uno. Por ejemplo, mi yo enamorado. Entonces, ese yo enamorado actuó. Entonces fue allá y terminó en una relación pues muy lujuriosa. Entonces yo tengo que estudiar ese actor. ¿Qué me hace sentir ese actor? Ese personaje dentro de mí mismo. ¿Qué es lo que me hace hacer? ¿Qué cosas dice? ¿Qué cosas hace? Entonces, digamos, ese actor le gusta que le dediquen canciones. Entonces ya me doy cuenta, madre mía, desintégrame este defecto que se enamora de las canciones. Cuando uno elimina ese defecto, la próxima vez, la próxima vez que le dediquen una canción, uno ya no va para ningún lado, ¿sí? No, es que te dedico la canción de Bad Bunny, muy romántica, pero uno ya sabe para dónde va esa canción, ¿sí? Entonces uno dice, no, quédese allá con su conejo, pero a mí no me moleste, ¿sí?
porque ya reflexionó, ¿sí? Y pues obviamente se sale de esa película, ¿sí? Aquí Rubén dice, el error es un impulso y la culpa es planeado. No, la culpa es el error no, el error también puede ser planeado. El error es lo que hace el defecto. Y el efecto psicológico tiene la parte instintiva, o sea, pueden ser impulsos, tiene la parte emocional, ¿sí? Y puede ser una mente también, ¿sí? O sea, un error puede ser también, digamos, una persona que planea y que orquesta toda una poesía para, para hacer caer a una persona, ¿sí? Y poder abusar de ella o de él. Eso lo hace el defecto también planea. La culpa es otro defecto. La culpa coge una reacción del yo, perdón, de la conciencia, pero la culpa la coge es el defecto, ¿sí? Y lo mismo en sensaciones, emociones y pensamientos, ¿sí? Entonces, si uno siente culpa, entonces tiene unas sensaciones de que se siente mal, de que se siente terrible, triste, decepcionado, la parte emocional, una frustración, y también planea, ¿sí? No, es que yo me quiero tirar de un barco, ¿sí? Entonces, ambos son defectos, ¿sí? Bueno, bueno, entonces la idea es comenzar a desintegrar eso. Entonces, bueno, las recurrencias, pues se gestan, pues el defecto tiene sensaciones, emociones, pensamientos y maneja nuestra personalidad. Entonces, así es que uno debe comenzar a estudiar esto. Eh, entonces, uno debe comenzar a estudiar en lo posible, pues básicamente uno puede hacer una meditación, pues puede ponerse a escribir en un cuadernito lo que uno o los eventos que uno quiera estudiar, ¿sí? Por ejemplo, una relación sentimental, que es lo más común. Entonces uno debe comenzar a escribir la historia. Pero digamos que no una historia donde, no, pero es que él me engañó, él me falló, no. Uno debe comenzar a mirarse, a recordar qué era lo que sentía, qué era lo que creía, qué pensaba, qué se imaginó, qué sensaciones, y comenzar a mirar muy bien qué fue todo lo que pasó. Y uno debe comenzar a comprender todos los defectos psicológicos que se mueven en su interior, ¿sí? Entonces, uno debe comenzar a mirar qué sensaciones tenía. No, es que sentí magnetismo, es que sentí atracción fatal, es que sentí sensaciones de deseo, es que sentía una debilidad, es que esa persona hablaba y sentía como si fuera un pedazo de mantequilla en una sartén, me derretía. Entonces, uno va comenzando a estudiar toda la parte de sus sensaciones. Y a cada detalle que encuentre, madre mía, desintégrame esta sensación. ¿Por qué sentía esto? No, por su voz. Madre mía, desintégrame este defecto. No, es que tenía un ojo de un color y otro del otro. Madre mía, desintégrame esa sensación. Todo. Uno lo va estudiando y le va pidiendo a la madre divina que lo elimine. También estudia su parte emocional, ¿sí? Cómo la emoción se conecta. Si es que sentía mucha alegría, mucho agrado o hasta desagrado y se formaba un pleito, bueno, etcétera. Y también debes comenzar a estudiar todo lo que pasaba en su mente. Comenzaba a pensar en la persona, a extrañar a la persona, comenzaba a pensar y a planear muchas cosas. No, es que esta persona es así y eso es lo que yo necesito. Es que voy a tener 3 hijos, dos van a ser gemelos. O sea, todo lo que comenzó a planear. Y cada una de las cosas que uno vaya mirando, madre mía, desintegrame ese defecto. Uno puede centrarse muy bien en ciertos defectos psicológicos que van sucediendo,
debilidades emocionales, el yo romántico, el yo manipulador, lo que dijo Jimena, el yo manipulador. Ese yo romántico es un yo manipulador. Y el manipulador es feo porque, digamos, lo chantajea. Llega a chantajear. El yo que chantajea. Hay hasta chantajes sexuales, ¿sí? Donde se utilizan las sensaciones para utilizar a la persona. Entonces hay una cantidad de efectos psicológicos. Uno dentro de todo eso debe juzgarse a uno mismo duramente, ¿sí? Digamos que las otras personas, pues sí, claro, pues tuvieron sus defectos, uno debe estudiar eso y eliminarlo también, pero uno debe juzgarse a uno mismo, es que uno qué hace ahí, ¿sí? Pues sí, el otro era chantajista, pero ¿por qué me dejé chantajear? Y eliminar todos sus aspectos psicológicos y juzgarse duramente a uno mismo, ¿sí? Coger esa fuerza y comenzar a pedir a Marina que por favor le quite esas debilidades, esas búsquedas, esas sensaciones, toda esa forma de pensar que uno tiene, estados de debilidad, de dependencia, etcétera. Uno va comenzando a determinar dentro de todo lo que uno va escribiendo que hay unos defectos psicológicos raíz y uno va encontrando raíces. A veces, pues uno con simplemente la meditación de escribir va sacando muchas cosas y va descubriendo muchas cosas dentro de uno mismo que hasta uno mismo se va a sorprender. Pero a veces no. O bueno, o casi siempre uno debe necesitar o debe buscar la guía de su ser. Entonces, cuando uno está estudiando, cuando uno escribe o está estudiando, pues, bueno, hay personas que no les gusta escribir, entonces simplemente trae el recuerdo de todo lo que va pasando y va pidiéndole a la Madre Divina que le elimine cada cosa de lo que le va pasando. Entonces, entonces, en ese momento uno puede preguntarle al ser, hacer meditación, ¿sí? Entonces uno le puede preguntar al ser, ¿por qué me pasó esta situación? ¿Qué consecuencias tienen estos actos? Eh, ¿Cuál es la verdadera razón por la que tuve que pasar por esto? Que le muestren más aspectos que se manifestaron en esa situación. Entonces uno dice, no, es que fue porque me enamoré y todas esas cosas. Y llega el ser internamente y le dice, no, señor, resulta que usted pues tenía una deuda con esa persona le vino a cobrar estas situaciones. Estudie tal defecto psicológico, estudie tal costumbre de lujuria, tal gusto, tal deseo. Entonces, ahí uno va complementando más el estudio. A veces internamente en el astral, en el mundo de los sueños, cuando uno va preguntando, el ser le va pidiendo que por favor estudie más escenas o esas escenas relacionadas con otra relación anterior que tuvo o actitudes que tuvo cuando no tenía ninguna persona, digamos situaciones de la niñez o aspectos con los que ya venía desde otra existencia. Entonces ahí uno va comprendiendo. A veces uno viene desde otra existencia con los mismos dramas, con las mismas cosas. A veces a uno le ha tocado pagar en esta existencia lo que hizo en otra existencia. Ejemplo, le toca ahora de mujer pagar lo que hizo en otra existencia de hombre. O puede que vuelva otra vez, digamos, en el mismo sexo o en la misma situación, a seguir ahondando o hundiéndose cada vez más para que comprenda, ¿sí? Entonces, digamos, una situación que está en la prostitución. Entonces, si lo pusieron de mujer, por ejemplo, es para que comprenda lo que hizo en otra existencia, ¿sí? De hombre. Pero si lo ponen de hombre, pues lo ponen ahí a meterse, a tener relaciones y todo eso hasta que termine por allá en una enfermedad o en un problema bien grave. Entonces, la ley, de acuerdo al grado de inteligencia, el dharma y todo lo que uno deba, pues le va cuadrando a uno todo. El objetivo es que llegue hasta un punto en que uno tenga ese choque, ¿sí? Y uno diga hasta aquí, ¿sí?
Si uno teniendo el choque, si dándose cuenta que las cosas van muy mal, que realmente los defectos psicológicos pues están avanzando a niveles terribles ya donde uno pues se infringe dolor y aún así uno sigue en eso, pues realmente llega un momento en que ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Entonces lo que les digo, hay personas que hasta la madre divina se les ha presentado y aún así siguen en lo mismo. Pues llega un momento en que la madre divina pues ahí los pone a aprender y a tener más choques y choques más difíciles. Y si aún así no levantan la cabeza, llega un momento en que la Madre Divina ya dice, bueno, ya no hay nada que hacer, pues a involución. Bueno, entonces, bueno, aquí dice, exacto, eso me pasó y esa fue la razón para buscar el conocimiento. Sí, todos hemos pasado por una situación o por otra, ¿sí? Bien sea de lujuria, una situación de ira, o que están que nos matan, ¿sí? O nos intentaron matar, o realmente nos mataron. Y pues allá el ser internamente dijo, le vamos a dar otra oportunidad y lo volvieron con vida. Yo conozco personas así, ¿sí? Que fueron al más allá y volvieron. Hay personas que tienen una enfermedad, algo muy grave, donde saben que tienen que definirse. Entonces todo eso es para que nosotros realmente pues levantemos la cabeza y comencemos a reflexionar, ¿sí? Entonces eso es. Aquí Jazmín dice, ¿y cuando te vas a involución después qué sigue? Ah, bueno, la involución es cuando ya, o sea, nosotros en este momento tenemos cerebro intelectual, ¿sí? O sea, yo tengo un cerebro intelectual y de pronto me metí a la lujuria, ¿sí? Entonces yo me doy cuenta, uy, no, esto está muy pasado, ¿sí? No, esas letras de ese reggaetón, no van conmigo, porque pues uno reflexiona. Si aún así uno le pasa y está en unas situaciones difíciles y sigue en lo mismo, llega un momento que la capacidad de reflexionar ya para qué, ¿sí? No tiene esa capacidad de levantarse. Digamos una persona que está en el alcohol, ¿sí? Sabe que se está haciendo daño, sabe que está botando los recursos de su familia, sabe que la familia hasta allá ya no se lo aguanta más, ¿sí? Y aún así dice, no, esta es la última vez que me tomo estos tragos y no más. Y a la semana otra vez está ya tomándose los tragos. O sea, ya no puede, su parte intelectual ya no funciona. ¿Sí? Es una persona que está en involución. Entonces ahí simplemente pues ya lo dejan, puede que ya lo desencarnen o ya la madre divina lo deja ahí un rato a que pues lo dejan como para que las demás personas también vean las consecuencias. Sí, la ley divina lo coge como bueno, para que se den cuenta, mire, para allá van si no aprenden. Bueno, lo cogen de ejemplo. Y después de eso, pues ya pasa al reino animal y pues aprende a través del instinto, o sea, de experiencias duras, situaciones, dolores, karmas, problemas. Y después llega al reino vegetaloide, donde pues allá internamente tiene una cantidad de choques, donde la misma naturaleza le va limpiando esos defectos psicológicos y llega al final de la rueda, ¿sí? Entonces vuelve otra vez a hacer conciencia sin defectos psicológicos, pero esa conciencia no tiene sabiduría, ¿sí? Porque la única forma de adquirir sabiduría es a través de la reflexión. Entonces, ¿qué le toca hacer? Pues volver a iniciar de cero en la escuela otra vez, otra naturaleza y arranca de cero su aprendizaje, ¿sí? Y así se va a quedar hasta 3000 veces, ¿sí? Si realmente no aprendió en las 3000 veces, pues entonces vuelve otra vez al absoluto, al estado en el universo en el que estaba, ¿sí? O sea, no pasó, o sea, es que el ser viene aquí a aprender para subir de grado en el universo. Y pues si no aprendió, pues vuelve otra vez al mismo grado, ¿sí? Esta es una escuela para subir de nivel, ¿sí? Bueno,
Entonces, eso lo vimos en una conferencia, la pueden pedir por el administrador del grupo, donde está descrita exactamente, pues, los reinos de la naturaleza, por la que pasamos. Pero uno también puede preguntar, bueno, antes de venir a esta escuela, ¿yo qué hacía en el universo? ¿En dónde estaba? Y ellos le muestran, mire, estaba en tal planeta, estaba por allá. Profesor, tengo una Sí, pregunta. ¿Y si las estrellas tienen significado, qué pasaría con los de la Tierra? no, pues en este momento estamos aprendiendo en este planeta Tierra, sí, en esta escuela que ya está que se acaba. Entonces, bueno, aquí aprendemos sí o sí, o pues si se nos acabó la escuela, pues ya entramos al reino de la naturaleza. Las estrellas, pues cuando uno vuelve al absoluto y pues adquiere sabiduría, pues vuelve a ser, a vivir en una estrella. Mientras tanto, pues le tocó en un planeta, con este caos, a ver si uno saca sabiduría. Bien, entonces, pues hay que estudiar cada uno de estos defectos. Si no estudiamos este defecto, eso queda para la siguiente existencia, ¿sí? Y con el problema de que cada existencia llegue a ser peor y pues en una de esas, pues puede que ya no nos alcance y quedemos en la involución. Bueno, entonces si no reflexionamos, si no aprendemos a meditar, vamos a ser como unos leños en el mar de la existencia. En este momento nosotros creemos que somos los dueños de nuestra vida y resulta que no. Los dueños de la vida de nosotros, los que marcan nuestro destino, son nuestros defectos psicológicos. La única forma de gobernarnos es a través de la meditación, de la reflexión, de estar eliminando los defectos psicológicos. Entonces, es necesario comenzar a meditar. Eh, meditar todas las noches, hacer estudios de aspectos de nuestra psicología que sean muy fuertes, que nos hayan llevado a marcar nuestra existencia y pues pagar todos esos errores que hemos cometido, todas esas situaciones, todo eso se paga con Dharma. El Dharma, para hacer Dharma es necesario pues hacer el sacrificio consciente por la humanidad. Aprendizaje que nosotros hayamos reflexionado, aprendido, eliminado. Y si tenemos pareja, eh, pues utilizamos la sexualidad ascendente, ese aprendizaje queda fijado en nuestra columna vertebral. Entonces, por eso es tan importante los tres factores que nos van a ayudar realmente a salir de todas estas recurrencias. Entonces, es necesario observarse, ¿sí? Lo que ya les conté, eliminar todos los defectos en la parte de las sensaciones, emociones, la mente, la personalidad de nosotros, también hay que estudiarla. Si yo tengo una personalidad demasiado sociable o demasiado chistosa, siempre contando chistes, pero precisos chistes son para el sexo opuesto. Entonces, mire, a ver, eliminemos esos aspectos porque eso pues puede estar alimentando el yo mujeriego. Entonces ahí toca mirar todo eso. Bueno, nacimiento espiritual nos va a ayudar a fusionar todas las aprendizajes que tengamos en nuestra columna vertebral. Nosotros ya nacemos con esa conciencia y el sacrificio por la humanidad nos va a ayudar a pagar las deudas que nosotros hayamos generado. Entonces, en el momento en que nosotros eliminamos todos los defectos psicológicos, vamos a quedar libres de esta ley del retorno y eso es lo que se conoce como la autorrealización. Bueno, aquí ya ahí nos dice, profe, ¿qué significado tiene soñar cocinarle a alguien y que esa persona le da besos en la espalda? Y soñar que está comiendo y hay mucha comida. Perdón por la pregunta. Bueno, la comida es la sabiduría, ¿sí? La comida es la sabiduría, ¿sí? Cuando uno está cocinando, quiere decir que está reflexionando, ¿sí? Cuando el ser le pide cocinar algo, quiere decir que reflexione. Entonces, por ejemplo, uno le dice, padre, es que yo no entiendo por qué me pasó esto. Entonces el ser le muestra allá cocinando.
le puede mostrar cocinando algo, ¿sí? Carne, pollo, cerdo, algo, hay una clave ahí. Entonces uno ya sabe, me toca reflexionar tal situación. Eso es lo que le está pidiendo el ser cuando uno cocina, ¿sí? Cuando uno ya está comiendo, quiere decir que ya está comprendiendo, ¿sí? Entonces, cuando uno lo muestra comiendo algo, quiere decir que ya comprendió, pasó por una situación y ya la comprendió. Quiere decir que puede seguir avanzando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno le piden estudiar la ira y hubo un conflicto, una situación y uno ya después comprende bien cómo fue, qué es lo que debe hacer y le muestran internamente ya comiendo. Entonces, quiere decir que sí está comprendiendo bien, ¿sí? Si, por ejemplo, uno hace una reflexión, pero le muestran comiendo algo, pero muy poco, ¿sí? O realmente muy superficial, quiere decir que no, tiene que reflexionar mejor o tiene que preguntar para que le den más sabiduría y pues que la comprensión se vuelva pues más vivencial, ¿sí? Bueno, esos son aspectos que cada uno va a comenzar a ver con sus experiencias internas. Eso de los besos en la espalda es traición, pues bueno, entonces es como dándole comprensiones a una persona, eso es cocinarle a alguien, pero esa persona le da besos en la espalda, eso no es muy bueno. Bueno, pero soñar que están comiendo, sí, quiere decir que sí están comprendiendo algo. Bueno, no me gustó eso de los besos en la espalda. Cuando uno ve a una persona de espalda o relacionado con la espalda, es que la espalda es la traición, ¿sí? Pero bueno, creo que está comprendiendo aspectos de la traición, algo por ahí. Le toca reflexionar ahí, pero si está comiendo es porque, uy, está comprendiendo muchas cosas. Comer mucho y todo eso es muy bueno, ¿sí? Porque sí está comprendiendo, o sea, que está haciendo muy buen trabajo. Porque hay personas que cocinan, pueden tener la comida, pero no la comen, o sea, no comprenden al final, ¿sí? Pero, Eh, perdón, pero ¿será porque no tienen la sazón? la sazón se la da la vivencia, ¿sí? Es que, por ejemplo, yo puedo comprender, a mí me pueden decir de la lujuria, ¿sí? Mire que por fijarse en las orejitas de alguien, pues le va a ir mal, ¿sí? Y uno puede reflexionar eso, y uno puede como enterarse de eso, pero no comprende, ¿sí? Al final dice, pero ¿qué hago si a mí me gusta el reggaetón? Yo no le veo nada de malo, pues irme y pues reggaetonear un rato, pues, no es tan grave, no sé, ¿sí? Porque no lo ha comprendido, ¿sí? ¿Cómo es la sazón o cuál es la comprensión que le va a dar eso? Pues el ser le muestra hacia dónde va, cómo va a terminar, le muestra la vida del reggaetonero, ¿sí? ¿Cuál es su condición o su orientación sexual en este momento? Las enfermedades que va a tener que enfrentar. Esa es la sazón que le pone el ser. Entonces, cuando uno ya ve a dónde va a terminar si sigue con su sandungueo, ¿sí? Ya comprende, ya ve la situación, el dolor de esa enfermedad, ¿sí? Enfrentarse a una situación bien fuerte, porque eso es así. Entonces ya comprende, ¿sí? Entonces ya comprende. Entonces ya cuando le pongan el reggaetón, ya comprende, ¿sí? Y no dice, no, 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 por personalidad, sino lo dice porque ya sabe qué es lo que está pasando, qué es lo que quiere esa música o esas letras, o qué es lo que quieren esas personas, qué es, a dónde lo quieren llevar a uno, cómo lo quieren dejar a uno, ¿sí? ¿A dónde va a llevarlo a uno el Lololai? ¿Sí? Entonces ahí está, porque ya lo comprende. Entonces es muy bueno que ya, pues lo que dice aquí Yair, si está comiendo es porque lo comprende, o sea, que está haciendo un buen trabajo de meditación.
Aquí Yasmín nos dice, estamos por terminar y qué pasaría con los que no pasaron su aprendizaje. Pues es que esto es un colegio. El que pasó, pasó. El que no, pues lo que aprendió, lo aprendió. Pero si no pasó todo, pues a involución. Es que esta escuela es dura, ¿sí? El ser, pues nosotros debemos poner lo mejor que podamos y aprender y reflexionar y avanzar. Y pues también los méritos y muchas cosas, pues eso la ley lo va a mirar, pero pues eso sí ya la ley lo definirá. Debemos es comenzar a trabajar y pues la ley nos dará fuerza, ¿sí? Aquí Alexander nos dice, aquí en este momento la ley le está ayudando muchísimo a las personas, les dan muchísimos astrales, ahorita hay una condonación de deudas, o sea, hay mucha fuerza para que nosotros podamos lograr este trabajo. Aquí Alexander nos dice, ¿cómo sabemos si ya tuvimos el aprendizaje completo de un defecto y cómo fijar a la columna? Ah, cuando se logra la comprensión. La comprensión pues se la regala el ser en el astral. Cuando miramos profundamente la raíz o la situación a la cual nos va a llevar el defecto, ¿sí? Como les dije, pues ya pues uno le muestra la consecuencia. Y por ejemplo, uno dice, ah, bueno, pero bueno, pues yo tuve una novia, pero eso no pasó nada. Digamos que fue un romance infantil de juventud. Entonces el ser le muestra así, vea, pero en la siguiente existencia, si usted no estudia todos esos defectos psicológicos de la curiosidad, de todas esas cosas, la próxima existencia, esa niña va a quedar embarazada. Entonces ya uno comprende. Sí, vea, ya comprende. Sí, que ya tiene el hondo significado. Entonces ya comienza a eliminar los yoes. Ya cuando comienza a eliminar los defectos, madre mía, y comienza a recordar porque ya se dio cuenta. Entonces, madre mía, desinteresarme, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Sí, que quería pues conocer una primera fiesta, que el primer amor, conceptos del primer beso, madre mía, desinteresarme esto, ¿qué más? ¿Qué más? Entonces el ser le va a mostrar más. No, mire, ¿qué es esto, esto, esto? Es que usted tiene un compromiso de estos yoes, ¿sí? Eso no era simplemente un besito, usted tenía aquí tenía estos yoes de no sé qué, bueno, de otras cosas más pesadas. Entonces uno, madre mía, voy a estudiar esos yoes. Entonces llegó un momento en que ya la ley le dice, listo, ya lo que tiene que hacer es un negocio con la ley, ¿sí? Para que eso quede saldado, ¿sí? Entonces ya cuando uno salda con la ley, pues ya esa recurrencia se termina. En la mayoría de los casos lo muestran a uno abrazando a esa persona, ¿sí? Es un significado de que ya está libre con esa persona. Y pues si está haciendo la transmutación en pareja, esa comprensión le queda fijada en la columna vertebral, ¿sí? O sea, ya no, es muy difícil que la pierda. Entonces ya sabe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la siguiente existencia, pues es una persona que pues ya no, ya anda con cuidado, ya sabe que no, que ciertas situaciones ya no, que eso de que el primer amor, entonces comienza como a tener todo eso marcado, no le gusta y comienza a buscar otras cosas. Nosotros tenemos mucha sabiduría fijada de otras existencias. O sea, nosotros hemos trabajado en otras existencias y uno tiene muchas cosas que pues uno en esta existencia pues fue muy diferente. Uno reflexionó muchas cosas, otras no, otras sí. Entonces ahí uno comienza a darse cuenta. Aquí Micaela nos dice, Daniel, ¿qué efecto psicológico representaría el cocodrilo y la iguana? Ese estilo a un lagarto, pero diferente. Ah, sí, todos esos defectos psicológicos como el cocodrilo, la iguana, que están con las aguas, son defectos psicológicos que tienen que ver con las sensaciones y la activación de la sexualidad, ¿sí? La tierra son las sensaciones, ¿sí? El ardor carnal, todo eso. Las aguas es la energía sexual.
Entonces, si nos aparecen todos esos cocodrilos y todas esas cosas, son unas sensaciones que nos llevan a perder nuestra energía, ¿sí? Tanto el cocodrilo, bueno, y la iguana es un poquito diferente, ¿no? Pero lo que es, sí, ese cocodrilo es eso, es como esa cantidad de sensaciones que nos llevan a involucionar nuestra energía sexual, ¿sí? Entonces uno debe eliminar esas sensaciones, ¿sí? Esas sensaciones que le producen esas ganas de expulsar la energía, ¿sí? Digamos, un ejemplo, pero tiene que estudiarlo, ¿no? O sea, yo solo doy un ejemplo. Digamos, no sé, vi una persona en camiseta, ¿sí? Y estaba lloviendo y se le mojó la camiseta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay unas sensaciones, ¿sí? Y hay unos deseos ahí que hacen que la energía sexual se active o pues se pueda perder. Entonces uno debe estudiar eso. Primero los activadores, o sea, ¿qué es lo que me gusta? ¿Y por qué? Y uno realmente mirar ya parcamente qué es, ¿sí? No, es que me gusta, no sé, eh, los, no sé, los brazos así, enganchados, porque es que el efecto psicológico es así. Entonces ya uno estudia lo que le activó esa parte de la energía sexual. Ese es el cocodrilo, que lo lleva a involución la energía. Entonces uno va eliminando ya después las sensaciones, todas las sensaciones que le activan la energía. Entonces, madre mía, desintegrame estas sensaciones, este detalle, uno va eliminando todo eso. Y llega un momento en que ya toda esa parte de sensaciones y de activación de la energía sexual, pues ya uno tiene, ya no tiene esos activadores. ¿Sí? Ya puede ver hasta, pues se le mojó la camisa y se le volvió a secar y no pasa nada. Entonces, sí, eso es. A todos nos toca estudiar eso. Profe dice, bueno, aquí Jay nos dice, Jay nos dice, soñé que estaba acostado con mi pareja, pero ella me daba la espalda, pero después le dije te amo y me dio la cara y nos acobijamos en una sábana blanca. Bueno, pero bueno, están ahí de pareja, ¿sí? Sí, pues raro eso que le dé la espalda. Pero bueno, al final de cuentas se acobijan. Quiere decir que, pues, a pesar de que hay algo ahí que no comprendo, bueno, usted sabrá, porque pues es su relación de pareja, pues está en una relación de pareja, que es lo importante, ¿sí? Y con la sábana blanca quiere decir que sí es una relación que pues está funcionando o puede funcionar hacia el lado blanco, ¿sí? Pues que a ella le toca corregir algunas cosas ahí, pues eso sí ya es personal. Aquí yo le dice, profe, ¿cómo le hago para superar la pérdida de mis seres queridos? Me quedé sin mis padres. Bueno, hay que reflexionar y pues hay que aprender a meditar, ¿sí? Cuando uno aprende a meditar, cuando le pregunta al ser que por favor le muestre cuáles son sus verdaderos padres y usted los encuentre, se va dando cuenta que nosotros tenemos unos padres eternos, que es nuestro padre y nuestra madre interna. Ellos siempre nos van a acompañar. Esos son los padres verdaderos. También es necesario reflexionar acerca de lo temporal de la existencia. Así nosotros querramos tener nuestros padres que duren 500 años. Eso no es posible. Los padres físicos son temporales. Los hijos son temporales. Sí o sí. Y eso hay que reflexionarlo. Nosotros debemos dejar de buscar eternizar lo que es temporal. Y en lugar de volver eterno lo temporal, debemos comenzar a buscar lo verdaderamente eterno. La forma de buscar lo eterno es aprender a meditar, comenzar a ir a las dimensiones superiores. Ahí está la eternidad. Y cada uno de nosotros tenemos a nuestros padres, a una madre interna que pues nos va a permitir pues muchos aprendizajes, nos va a guiar como una verdadera madre y un padre interno que está lleno de sabiduría, que nos va pues a hacer ser cada vez mejores. Esos son los verdaderos padres. Uno no está huérfano, ¿sí? Lo que pasa es que uno pues se aferra mucho a lo temporal,
Y pues realmente los padres y los hijos son personas que vinieron acá para un aprendizaje, pero deben pasar por ley. Aquí ya dice, la última pregunta, solo que he tenido demasiados astrales, soñé que estaba en un costal y me empezaron a salir pollos pequeños, pero de buena raza, empezando a plumar. Quería cogerlos, pero solo pude coger 3. Bueno, eso está relacionado con los miedos también. Entonces, eh, con los miedos. Entonces, como que se pescó algunos defectos psicológicos, hay que seguirlos trabajando, ¿sí? O también son aspectos psicológicos. Entonces, si está reflexionando algo, quiere decir que ha cogido ciertos detalles, pero le falta coger más. Aquí Jair nos dice, soñar con un tanque lleno de agua. Ah, eso es muy bueno, Yasmín. Cuando uno comienza a sublimar sus aguas, ¿sí? O sea, su energía sexual, que es la misma vitalidad de uno, es que la sexualidad es la vitalidad de uno, comienza a almacenarse en los tanques, ¿sí? Quiere decir que está mejorando su vitalidad. Entonces eso es muy positivo. Pues lo importante es comenzar a sublimar, ¿sí? Aprender a sublimar. Si no sabe sublimar, pues puede pedir el video al administrador del grupo para que ese tanque siempre esté muy limpiecito, ¿sí? Y pues también si le muestran cocodrilos y todas las cosas, pues eliminar todas esas sensaciones para que el tanque de uno siempre esté muy limpiecito. Aquí Yoli nos dice, no, muchas gracias a ustedes por participar. Lo mismo para la Berrea, bienvenida. Bueno, Aide nos dice, eh, en esta semana soñé con una serpiente gris y una blanca gris. Muere en el sueño la blanca. Ah, bueno, la gris. Sí, la gris está relacionada con el pseudoesoterismo, o sea, con las creencias, ¿sí? Y pues la gris muere y surge la blanca. Quiere decir que se está liberando de algunas creencias que pues realmente, aunque parezcan muy bonitas, pues realmente no son útiles. Y pues se está acercando al verdadero trabajo blanco, que es realmente comenzar a mirar de fondo los defectos psicológicos, eliminarlo con la madre interna y pues comenzar a reflexionar de verdad, ¿sí? Ejemplo, uno puede decir, vea, si yo tengo un problema de pareja, entonces yo perdono y pues todas esas cosas que pues, realmente en el fondo, al final son superfluas, eso es lo gris, ¿sí? Es que yo le perdono, yo voy y le doy un abrazo y le doy un beso y ya me perdonó. Pues no, resulta que para perdonar hay que hacer un trabajo, ¿sí? O sea, si por ejemplo yo le rompo la vajilla a la vecina, entonces yo voy y la abrazo y le doy un beso, perdóneme, la vecina me va a mirar como este loco que le pasa, porque lo que se necesita es pagar la vajilla. Entonces nos quitamos un poco de conceptos y de creencias, que eso es lo que representa el gris, y pues nos vamos acercando a lo blanco, que realmente es lo real. O sea, realmente comenzar a trabajar sobre nuestros defectos, comenzar a cambiar y a pagar nuestras deudas con Dharma. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos los que participaron. Bueno, ahí estuvo muy interesante todo. Muchas gracias por la participación.